Hola muy buenas, babiteros, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a continuar con el curso de Java y en concreto vamos a aprender los métodos con retorno. Pues bien, a diferencia de los otros métodos, estos métodos tienen una serie de matices a diferencia de los otros, los cuales vamos a aprender ahora a continuación. Pues bien, para ello simplemente pues vamos a coger y vamos a comentarlo aprendiendo métodos, aprendiendo a crear métodos con retorno y ahora sí, sin parámetros. ¿Vale? Aquí lo tendríamos. Y ahora voy a comentar la estructura, ¿vale? Lo que viene siendo la sintaxis, a diferencia de los otros métodos, ¿vale? A los cuales, si no habéis aprendido los otros métodos, os recomiendo ir a verlos, ¿vale? En mis anteriores vídeos. Dejaré alguno en la parte superior derecha de este vídeo. Y bueno, pues a diferencia de los otros métodos, estos métodos, ¿vale? Su estructura va a ser la siguiente. Principalmente ponemos el modificador de acceso que nosotros queramos, ¿vale? Posteriormente, a diferencia del otro método, ahora deberíamos de poner un tipo de dato que queremos, ¿vale? Tipo de dato, ¿vale? Posteriormente, vamos a asignarle un nombre a nuestro método. Y luego ya simplemente abrimos, cerramos paréntesis y abrimos y cerramos llaves, ¿vale? Pues bien, este sería, en este caso, la sintaxis o nomenclatura, ¿vale? A la hora de crear un método con retorno y sin parámetros. Ahora bien, vamos a ir con los ejemplos. Pues bien, ahora simplemente vamos a coger y vamos a crear nuestro main, ¿vale? PSVM, como ya sabéis. Y aquí abajo pues vamos a empezar a crear nuestro método. Como he dicho anteriormente, primero pondríamos el modificador de acceso, perdón. Pondríamos public, ¿vale? Vamos a ponerlo público. Posteriormente el tipo de dato, vamos a ponerlo string, ¿vale? Por ejemplo. Y el nombre, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, saludando. Vamos a suponer que queremos un método que nos salude. Pues bien, ahora mismo, ¿vale? Ya tendríamos nuestro método creado, pero nos da fallo. ¿Por qué nos da fallo? Porque no hace falta esto. Esta palabra mágica, ¿vale? Esta palabra, ¿vale? Va a ser la que nos va a devolver algo. Es la que, a diferencia de los otros métodos, es la clave, ¿vale? El return, ¿vale? El retorno, como queráis llamarlo, significa que nos va a devolver lo que nosotros le digamos a continuación, ¿vale? En el siguiente vídeo veremos también con el tema de los parámetros, pero bueno. Ahora simplemente da fallo porque, puesto que no tenemos aquí nada, ¿vale? Si por ejemplo quisiésemos poner hola mundo, ¿vale? Como veis no nos daría ningún fallo, ¿vale? Ahora bien, también deciros que dentro del propio método pues podemos crear nuestras variables. En este caso podemos poner por ejemplo string hola, ¿vale? Y vamos a poner por ejemplo hola, ¿qué tal? Me llamo Juan, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Estas serían unas variables locales, ¿vale? Las cuales también podemos hacer uso de ellas. Así que si en vez de coger y poder escribir directamente, cogemos y podemos directamente, como veis, ¿vale? Retornar una variable, ¿vale? En este caso imprimiría hola. Si nosotros ahora guardamos, clic derecho, run file, ¿vale? No nos va a dar nada, ¿vale? Ahora os comento por qué. También podríamos coger, ¿vale? Y podríamos, como he dicho anteriormente, poner nuestro ¿qué tal? ¿Vale? Coma, me llamo Juan. Vamos a rectificarlo. Y aquí simplemente poner un hola, ¿vale? Más, en este caso vamos a cambiarle el nombre mejor. Vamos a ponerlo aprendiendo, ¿vale? Por poner algo. Aprendiendo, ¿vale? Y como veis, pues se puede concatenar, ¿vale? Aquí el propio NetBeans, ¿vale? Pues nos pone un color de fondo, ¿vale? Diciéndonos que esta variable corresponde a esta. Y bien, ahora únicamente, ¿vale? El siguiente paso sería ir a nuestro main, que es lo que tenemos aquí arriba. Y deberemos de crear un objeto, ¿vale? El objeto en este caso, pues simplemente sería, en este caso, ponemos métodos. Posteriormente pondríamos el nombre de nuestro objeto, ¿vale? Que se va a llamar, por ejemplo, obj, ¿vale? De objeto. Después ponemos new métodos, ¿vale? Abrimos, cerramos paréntesis y punto y coma, ¿vale? Y ya tendríamos nuestro objeto creado. Ahora bien, simplemente tendríamos que llamarlo, ¿vale? Ahora viene otro matiz, ¿vale? El último de todos, ¿vale? Y simplemente deciros que anteriormente vimos que en este caso si ponemos obj, ¿vale? Pues ya deberíamos de llamar a nuestro método, ¿vale? Y ya directamente lo imprimimos, ¿vale? Esto lo aprendimos en el anterior vídeo. Ahora bien, si nosotros imprimimos, como veis no nos imprime absolutamente nada. ¿Por qué?
Porque a diferencia de los otros métodos, estos métodos, ¿vale? Para llamarlos tenemos que incluirlos dentro de un system.out.println, ¿vale? Es decir, nosotros simplemente antes de poner esto, ¿vale? Deberíamos de poner lo siguiente. System.out.println. Abrimos, ¿vale? Y ahora, esta parte de aquí, ¿vale? Deberemos de cortarla y pegarla dentro de, en este caso, nuestro system.out.println, ¿vale? Ahora bien, si nosotros cogemos, hacemos clic derecho, Run File, como veis nos imprime absolutamente todo, ¿vale? Ahora bien, si queremos dejarlo un poquito mejor, simplemente pues dejaríamos aquí un espacio. Y como veis, ¿vale? Pues a diferencia de los otros métodos, hay dos claves muy importantes, ¿vale? Está el tema de llamar a dicho método, ¿vale? Este método simplemente había que incluirlo dentro de un system.out, ¿vale? Y, ¿vale? A la hora de crear nuestro método, no deberíamos de poner tipo de la palabra void, ¿vale? Para llamarlo, ¿vale? Esa sería la diferencia. Y, ¿vale? Importante que después del return podemos concatenar y hacer lo que nosotros quisiésemos. Y dentro de nuestro método, pues desarrollar el código que nosotros quisiéramos. Y muy importante la palabra return, ¿vale? Si nosotros quitamos la palabra return, obviamente nos va a dar fallo, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta esto. Ahora bien, muchos os preguntaréis, ¿solamente vale para los strings? No. Nosotros, por ejemplo, podemos poner un método, ¿vale? En este caso que sea de tipo entero. Como veis, ¿vale? A la hora de poner tipo entero, directamente el método cambia completamente. Es como si su nacimiento cambiase literal, ¿vale? Lo cual quiere decir que a la hora de retornar algo, debe retornar algo de tipo entero, ¿vale? Si por ejemplo tenemos un string, pues ya podríamos utilizar diversos métodos, ¿vale? Para transformarlo en string, ¿vale? Como el parseInt y viceversa, ¿vale? A diferencia del otro. Pero bueno, ahora simplemente si nosotros queremos, por ejemplo, retornar, ¿vale? Un entero, pues simplemente, pues, por ejemplo, vamos a suponer que creamos una variable que va a ser int num, ¿vale? Y vamos a asignarle en este caso un número, ¿vale? 99. Ahora posteriormente, pues simplemente llamaríamos a num y como veis no nos da ningún tipo de fallo. ¿Por qué? Porque lo que nosotros retornemos tiene que ser del mismo tipo que nuestro método. Es decir, en este caso int debe de coincidir, ¿vale? Con lo que nosotros retornemos, ¿vale? Muy importante. Ahora bien, si nosotros simplemente cogemos y le damos clic derecho y imprimimos, como veis nos va a imprimir 99. Y así con todos los tipos de datos, sean primitivos o no, o en este caso, si, aunque no sea primitivo, pues el string, ¿vale? Como hemos visto anteriormente. Así que bien, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido y haya aclarado todas las dudas. Y si tenéis alguna duda, no olvidéis preguntármela por los comentarios de aquí abajo. Y muy bien, no olvidéis suscribirse si estáis en YouTube y seguirme en mi grupo, página y cuenta de Facebook. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.